tarda, buenas tardes. Òrgans i embrions a la carta. Existeix, com a mínim, un racó de l'univers que de ben segur pots millorar, i ets tu mateix. Aquesta cita d'en Aldous Huxley tria la bioenginyera Núria Montserrat per al seu perfil, al costat de la seva foto i abans de la seva biografia, a la pàgina de Científiques Catalanes 2.0. Otra cita de T.S. Eliot: el movimiento es el detalle que marca el diseño, es por otro lado el epígrafe que escoge nuestro invitado de esta noche, el científico Alfonso Martínez Arias, para iniciar un breve vídeo que han podido ver mientras nos esperaban, que a través de imágenes y música introduce a los temas de la biología del desarrollo. Benvolguts amics i amigues, benvolguda rectora Laia de Nadal, benvolguda Núria Montserrat, Alfonso Martínez Arias, vicerectors, professors, estudiants, col·lectiu UPF, científics arribats d'altres institucions acadèmiques, amics i amigues. Gràcies per la seva presència aquest vespre, quan estem a punt de començar el quart diàleg del cicle dels diàlegs 2024, òrgans i embrions a la carta, amb la participació de la Núria Montserrat Pulido y Alfonso Martínez Arias. Buenas noches, buenas noches. Gracias por aceptar compartir vuestra investigación y vuestros descubrimientos científicos con nosotros esta noche en la UPF. Vamos a hablar de cómo nuestras células toman decisiones, cómo interactúan con otras células, cómo la célula controla el gen y no al revés. Vamos a ver lo que nos cuenta Alfonso. Pero ¿quién controla las células? ¿Nosotros? ¿Nuestros hábitos? En estas cuestiones y muchas más se centra el trabajo de Alfonso Martínez Arias, que hace solo 4 años, después de 4 décadas en la, básicamente, Universidad de Cambridge, ha tenido la gentileza de venir aquí para aportar con sus conocimientos y con su larga experiencia investigadora y científica al desarrollo de la ciencia en nuestro país, y también para formar a los jóvenes científicos y científicas. L'any 2020 es va incorporar a la UPF com a investigador i professor de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, i CREA, aquests dies sentim moltes vegades aquesta paraula, vol dir això, al Departament de Medicina i Ciències de la Salut d'aquesta Universitat Pompeu Fabra. Previamente, no obstante, pasaste más de, como he dicho, 4 décadas desarrollando tu carrera científica en el extranjero, primero doctorándote en la Universidad de Chicago y luego como investigador durante 35 años en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, país que le ha galardonado con la medalla Waddington por sus contribuciones a la biología del desarrollo. Entre sus numerosas publicaciones destacamos también un libro que salió el año pasado, que es de divulgación sobre la historia y detalles de los temas que vamos a tocar. The Master Builder, el maestro constructor, donde se habla de los temas de los que hablaremos también hoy. El comportamiento de nuestras células, cómo se organizan y qué destino tienen y pueden tener. I també parlarem de les cèl·lules mares pluripotents, de com comprendre el desenvolupament dels teixits humans i de les malalties humanes a través d'aquestes cèl·lules mares. Amb la Núria Montserrat, bioenginyera, professora també d'investigació i CREA, que lidera el grup Pluripotency for Organ Regeneration a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. El grup que lidera la Núria ha estat pioner en el desenvolupament d'organoides a partir de les cèl·lules mares pluripotents. I per entendre el desenvolupament de les malalties, aquest tema és important. La nostra convidada explica que els humans hem de saber què fa i què pot fer la generació de sistemes multicel·lulars complexos. I aquí ens podem inspirar en la mitologia. La Núria, quan parla del seu somni, que és la possibilitat de regenerar dins d'un laboratori les cèl·lules, els teixits i fins i tot òrgans, evoca l'ave fènix, que és aquest ocell que pot reviscular de les seves cendres.
Fènix és una figura de la mitologia antiga que simbolitza la força de la renovació. La recerca de la Núria Montserrat és reconeguda tant al nivell nacional com a l'internacional. Entre els seus assoliments científics destaca la participació en el primer treball que descriu la generació d'organoids de ronyó, treball que va ser seleccionat per la revista Science com un dels 10 descobriments de l'any 2013. També els dos convidats han fet molta difusió de la ciència, animant a la gent jove a perseguir allò que els interessa, d'intentar realitzar els seus somnis, perquè sembla ser, i això ho he après també jo en aquests anys dels diàlegs humanístics, que la creativitat, la il·lusió, pensar que res és impossible acompanya també el desenvolupament i els descobriments de les ciències experimentals. I avui també parlarem d'això. Moltes gràcies a tothom una vegada més i donem començament. Les doy la palabra. No sé si ahora. Luego ya. Ok. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Tamara, por esta invitación a este evento que me parece fantástico, no los conocía, creo que es extraordinariamente útil la oportunidad de comunicarse no solo con la comunidad de la UPF, sino también con el público que quiera venir a escucharnos. Los diálogos son fascinantes, los que has tenido hasta ahora. Espero que el de hoy también sea, por lo menos, interesante. En el fondo nos alegra, Núria y a mí, que hayas escogido este tema, que seguro que en la mente de todos vosotros levanta muchas ideas, los que os gusta la ciencia ficción lo conoceréis, porque en el fondo son cabeceras como esta en los periódicos que de pronto tocan una fibra muy importante, ¿no? Nosotros es una cosa tan natural el que nacemos, el que nos desarrollamos en secreto en el vientre de nuestras madres. Es una cosa tan natural que no pensamos mucho sobre ella, hasta que alguien dice en un periódico que ha sido capaz de hacer lo que ocurre en secreto en el vientre de una madre en una placa de cultivo. Eso tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque durante siglos, desde el Génesis en el fondo hasta Leonardo, hasta Frankenstein, la idea de crear un ser vivo a partir de la nada, en el fondo ya está implícito en el barro de la Biblia, es una cosa que nos persigue. Es una cosa curiosa, a mí me llama la atención esto que es tan natural y que tiene tantas vertientes interesantes que hayamos tenido ese interés, pero no, en la segunda parte vendrán las cosas quizás más interesantes que están delante de nuestras narices pero que no las veis. Los periódicos nos cuentan todo el día que han curado el cáncer. Yo sigo diciendo que si el cáncer y la diabetes los curan por lo menos 3 veces al año, con lo cual ya no prestamos atención a estas cosas. Sin embargo, cuando aparece una cabecera obesa, sí prestamos atención, porque apela a una parte muy visceral y es algo que no pensábamos que iba a ser posible. Y lo que vamos a discutir hoy, Núria y yo, si eso es posible. Y el secreto de todo esto, estamos muy acostumbrados a pensar en los genes lo hacen todo, somos los genes. En el fondo los genes no hacen nada. Como a mí me gusta decir, las células son las verdaderas protagonistas de la historia que Núria y yo vamos a contaros hoy. Las células hacen cosas que los genes no pueden ni soñar. Y esa es una cosa que es importante y es una cosa que todos los que habréis trabajado con genes y con células lo sabéis perfectamente. Dicen todos que el genoma contiene el blueprint del organismo, es los planos, el diseño del organismo. En el fondo, una molécula de ADN lo único que tiene es el blueprint para otra molécula de ADN. La estructura de una célula, de un organismo, es una propiedad emergente que no entendemos todavía, con lo cual a las nuevas generaciones hay algo realmente interesante y excitante que tenemos que entender ahora, igual que en el siglo pasado entendimos los genes. Vamos a dividir el diálogo en 2 partes. En la primera parte vamos a hablar de organoides y en la segunda parte de embriones. Pero me voy a dejar de estos rollos macabeos y le voy a preguntar a Núria. Núria, ¿qué es un organoide? ¿Qué es lo que a ti te interesa? Bueno, en primer lugar, agradecer también a Tamara y a Berta Alsina por la invitación. Yo estoy encantada de estar aquí. Y
referente a la pregunta de qué es un organoide, me gustaría también definir el por qué esta palabra, ¿no? Porque la semántica realmente es muy importante. Cuando uno habla de un organoide, quizás para el público que estáis aquí, pues no sabéis exactamente a qué nos estamos refiriendo. Habréis a lo mejor escuchado microórganos u organoides, ¿no? en este contexto. Y para nosotros, los que trabajamos con estas estructuras tridimensionales, lo que conocemos hasta la fecha es que podemos utilizar un tipo de célula muy concreta, la célula madre embrionaria o la célula madre pluripotente, que tienen esta capacidad de dar lugar a más de 200 tipos de células diferentes de nuestro organismo. Y en el laboratorio intentamos manipular las células para instruirlas y dictar lo que tienen que ser en la placa de cultivo en el laboratorio. Manipulando estas células, lo que hemos visto es que las podemos poner en cultivo en 3 dimensiones para generar estructuras que son muy pequeñas, del orden de micras y como mucho centímetros, de estructuras celulares que tienen 3 dimensiones en las cuales las células se parecen en aspecto y en función a cómo están las células en el tejido que queremos estudiar. Los organoides entonces son estos cultivos celulares que se parecen a los órganos humanos. Dependiendo del origen celular, es decir, de la fuente que utilizo en el laboratorio, si son pluripotentes, es decir, embrionarias o reprogramadas, podemos generar organoides o microórganos más o menos complejos. Y cuando utilizamos células madre del organismo, por ejemplo del colon, podemos generar microórganos parecidos a alguna estructura del colon. Aquí en esta diapositiva o en esta imagen veis diferentes ejemplos de estos microórganos, pero tenéis que creerme que son todavía muy, muy pequeños. Estamos hablando del orden de micras, como mucho centímetros. Y estos son los organoides. Pero esta palabra que utilizamos es una palabra que hasta hace aproximadamente 4 décadas o incluso menos se utilizaba para definir otras cosas, como los organelos de las células. Habéis escuchado, por ejemplo, las mitocondrias o fábricas que tienen las células para tener funciones. Entonces, esta palabra, esta definición de este microórgano con esta semántica, realmente también ha suscitado muchas preguntas, ¿no? Porque realmente estamos diciendo que hacemos órganos en el laboratorio o microórganos en el laboratorio, cuando hoy en día todavía esto no es posible. Generamos estructuras en 3 dimensiones con mayor o menor éxito a parecerse a un órgano en la placa de cultivo. Hay una cosa interesante, ¿no? Que es el poder de las palabras, como tú estás diciendo. Yo como científico, y a lo mejor os ha pasado a vosotros y a vosotras también, es una cosa que a mí me da mucha rabia. Yo a veces no me callo, entonces lo que os voy a contar no me pasa. Pero una persona que está trabajando en organoides os presenta una de estas cosas, por ejemplo, un intestino o un cerebro, que esos son los más interesantes, y lo pone al lado de un cerebro y dice, como veis es lo mismo. No es lo mismo, pero nadie dice nada, porque quizás el poder de esto, estamos haciendo un mini brain, entonces nadie dice nada, no entiendo por qué. ¿Por qué crees que es este silencio de que eso no se parece y la gente dice, se lo traga, se queda ahí? Es una cosa curiosa, ¿no? ¿Es el poder de las palabras o es que somos tontos o que tenemos una conspiración masónica para mantener este campo y engañar a la gente que estamos haciendo órganos? ¿Qué crees que es esto? Yo creo que la gente es muy inteligente y yo no. Sí, la sociedad también lo es, y a lo mejor el problema es en cómo nosotros los científicos también comunicamos los hallazgos, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, es un organoide de riñón que generamos en mi laboratorio. Lo tengo que poder explicar de alguna manera, pues quizás digo que es un microriñón. Mal, primer error. ¿Tú te lo comerías? No. ¿Con jerez? No, pero cuando lo describimos y lo explicamos, decimos que es un cultivo celular que se parece a un riñón embrionario. Un poco complicado. Entonces hemos empleado una palabra, organoide, para referirnos a estas estructuras. Pero vuelvo a la semántica. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué organoide? Porque la primera persona que definió estos hallazgos, el poder generar cultivos tridimensionales, definió una observación empírica y se refirió a una capacidad que tienen las células de autoorganizarse, a una propiedad emergente que tienen las células de self-organization. Y esta primera descripción de un proceso que el manipulador estaba realizando
se tradujo como Self-Organization Organoid, ¿no? Organoide. Y aquí es donde hemos empezado a utilizar una palabra para referirnos a un artefacto que realizamos en el laboratorio. Bueno, es interesante porque el primer organoide con estas propiedades lo hizo un hombre japonés, una historia muy interesante, trágica, termina en suicidio, y es complicado, contentos de contároslas luego al que le interese. Y él lo primero que produce como accidente, aunque nada es accidente en la vida, es una retina, la parte de un ojo, y es casi perfecta. Y eso quizás tira al campo en una dirección de que ahora vamos a poder hacer cualquier cosa y vamos a llamar, vamos a hacer la homología entre lo que hace, porque la retina que él crea es muy buena y tiene hasta el pequeño detalle de que si la haces con las células de ratón es pequeño y si la haces con células humanas es grande. Eso de pronto revela unas propiedades de las células que son fascinantes. Yo siempre he pensado, Nuria, que si Sasai hubiera vivido, el campo sería diferente, porque él era mucho más serio. No sé si estás de acuerdo. Pero fijaos, ¿no?, que a partir de una descripción, una observación, una palabra que se emplea, se genera una definición en el campo. Incluso ahora hablamos ya del campo de los organoides, ¿no? Es decir, de mucha gente que trabaja con estos sistemas tridimensionales en cultivo. Y volviendo a tu pregunta, ¿no?, ¿por qué ocurre esto? Es porque el científico comunica un hallazgo y emplea quizás una palabra para definir un hecho, un hallazgo de una manera poco apropiada, y la sociedad pues interpreta probablemente lo que el científico está explicando, y aquí hemos cometido como comunidad científica errores, ¿no? Preguntabas por los organoides de cerebro. Nosotros hemos trabajado poco con ellos, pero aquí ha habido mucho debate alrededor de ellos, ¿no? Porque se ha hablado incluso de que algunas de las propiedades que tienen esos organoides cerebrales, al tener funciones electrofisiológicas, pues algún investigador en sus hallazgos decía que era parecida a esa señal electrofisiológica a la de un bebé o un adulto, a un niño, perdonadme, de 2 años. Decía el investigador, ¿no? Y esto suscitó toda una serie de cuestiones alrededor de si esos pequeños minicerebros o cultivos en la placa de cultivo tendrían conciencia. Y a partir de aquí... No, pero eso no es el pasado. Esta es una discusión que tiene todo el mundo todos los días para darse autoimportancia. Vamos a vender lo que tenemos. Exacto. Hay conciencia, como yo digo. Apenas sabemos si somos conscientes nosotros, vamos a saber si son conscientes unas células ahí en la placa, ¿no? O sea, yo no sé vosotros cómo sentís, pero yo no sé si soy consciente la mayor parte del tiempo. Pero a mí el tema de la conciencia es interesante. Pero es cierto que el tema este de los minicerebros, como se llaman, además se extrapolan, se consiguen cosas, la gente los crece en el laboratorio durante años estos días. Y pasan cosas, claro que pasan cosas, porque las células están constantemente intentando hacer algo. Pero ahora efectivamente hay mucho interés en saber si tienen conciencia, si tienen agencia. Lo que sí es interesante es que se han hecho organoides que responden a la luz y que responden de una manera que parece que... Yo no sé lo que quiere decir eso, pero es una cosa que es curiosa. El campo del minicerebro, ¿por qué será eso? Porque el cerebro quizás nosotros... Hay 2 órganos nuestros que tienden a captar de una manera muy particular la esencia de nuestro ser, que son el corazón y el cerebro. Buenas noticias, nadie ha hecho un corazón, o malas noticias, depende de cómo lo queráis ver. Pero los cerebros, esta gente, la razón, como yo digo, si un día miráis en un libro de embriología cómo se hace un corazón, es como si un fontanero malo ha venido a casa y os ha arreglado las cañerías. Está hecho a base de trozos de todo, y todo para hacer una bomba. Sin embargo, el cerebro, que es increíblemente complicado, se hace de una manera muy sencilla, y yo creo que esa es la razón por la que estos organoides salen casi escupiendo en la placa, porque esa es otra cosa. Ojo, que los organoides estos, para que sea la gente, cuando lo veáis, es como la jardinería, es decir, tú empiezas el proceso y seleccionas siempre los que te gustan, y al final eso es lo que pasa. Mira, me alegro que discutamos. Yo he hablado con es que es increíble, ¿no? Y al final más seleccionas la foto que sacas de lo que te sale allí. ¿Ves cómo andas dudando? Bueno, no, porque creo que depende mucho del tipo de cultivo que uno esté realizando, ¿no? Nosotros, hablo de la experiencia que tenemos en el laboratorio, tenemos muy poco control de lo que está ocurriendo. Ahí está. Tenemos muy poco control, porque algo que no hemos comentado es que las células, como comentabais al inicio, y
la capacidad que tienen las células de responder a los estímulos, ¿no?, bioquímicos, a las señales incluso físicas que tienen en el ambiente, son las que van a dictar el destino de las células. Y los manipuladores, los experimentalistas, intentamos replicar esas señales con más o menos éxito en unas magnitudes muy diferentes a las reales, a las que están ocurriendo realmente en el tejido, y pensamos que podemos controlar su destino. Pero, como dices tú, si hacemos 300 organoides y los comparamos entre sí, son muy distintos. Entonces, cuando hablabas de la foto que ponen algunos investigadores como el organoide, como la que acabo de mostrar, depende del investigador y depende también del contexto, porque cuando trabajamos, por ejemplo, con organoides como los que os he mostrado, con riñón o incluso con corazón, el origen embrionario de esas estructuras también es distinto entre cerebro, corazón e hígado. Y lo que hemos aprendido nosotros en el laboratorio, y esto sí que es a modo de prueba y error, son unas instrucciones que, poniéndolas de manera, ¿no?, constante, pues ahora cuando empezamos en el laboratorio hacíamos del orden de 40 microcultivos, empezamos a entender cómo hacer estos 40, hemos empezado a escalar y ahora, bueno, tenemos cierta reproducibilidad en el mismo experimento, pero claro, empezamos en 2009 y solo hablamos de un tipo de organoide. Y bueno, yo creo que esto es algo hay una cosa para explicar un poco más adelante lo que os queda. Hay un mensaje. Esto es un diálogo, esto se llama diálogos. Las células lo que hacen es dialogar entre ellas. Se utilizan señales químicas y señales mecánicas. Es un diálogo, es una interacción. Tienen un lenguaje. Si yo me pongo a hablar catalán, os reiríais y no me entenderíais, porque yo no conozco, entiendo el catalán, pero no sé hablarlo. Nosotros entendemos un poquito de cómo se hablan las células e intentamos hablar con ellas con los mismos lenguajes, con las mismas palabras, pero no hablamos el lenguaje bien de ninguna manera. Y ese es el problema, estas irreproducibilidades. Estamos intentando comunicarnos con ellas, es una cosa que los que trabajamos con ellas, es un intento de comunicación, y un intento de comunicación real. Lo que pasa es que no tenemos el vocabulario, la gramática no la entendemos, sabemos muy pocas palabras y, claro, ellas no responden porque siempre, aunque le hables a una persona extranjera, por muy alto que la hables, si no hablas su idioma o la tires 2 o 3 palabras, si no entiendes la gramática, no hay. Yo creo que ese es el problema, es un problema de comunicación con las células ahora mismo, de que el lenguaje no lo dominamos. Yo estoy de acuerdo que esto es el principio, que es una cosa, hay una cosa que no nos damos cuenta. Las estructuras que estamos intentando reproducir son el producto de millones de años de evolución, que es un tema interesante en el que no vamos a tocar hoy. Y nosotros llevamos 10 años, ¿cómo vamos a competir? Mi competidor no es Nuria o el vecino, sino es la evolución, es la célula, esa es una cosa que también no entendemos. Quizá por eso nos callamos porque lo que queremos es una cosa que la gente no se da cuenta. A mí el competidor mío es el embrión, porque es el que lo hace bien. Él lo hace porque, como dijo uno, el embrión solo tiene una oportunidad, la primera célula que se forma solo tiene una oportunidad de hacerlo bien. Así que se ha asegurado de hacerlo. Mientras que nosotros ahí tiras, como tú dices, tú empiezas con 10.000 y si te sale uno, pues bueno. Pero eso del lenguaje a mí me parece, no sé a ti qué te parece, me parece una perspectiva interesante, que no estamos aprendiendo a hablar con las células. Totalmente. Aquí no discrepamos. Bueno, en lo que discrepamos es en el tema de que tenemos que ser más críticos y mejorar, no vender estos 600 En eso no discrepo, averiados. porque hemos sufrido mucho en el campo de los organoides, en general, ¿no?, de estos anuncios en prensa, ¿no?, de todo lo que se puede llegar a hacer con los organoides, y aquí tenemos que tener todos mucho cuidado, ¿no? También me gusta poner en valor que, por ejemplo, ¿no?, la Sociedad Internacional de Células Madre, ¿no?, la ISCCR en inglés, ha dedicado mucho esfuerzo en elaborar recomendaciones y guías en las cuales pues, establece muy bien cuáles son las definiciones, cuáles son los estándares, dónde uno puede o no puede extender o no un discurso, ¿no? Y en el ámbito, por ejemplo, de los organoides, yo pude trabajar con un grupo de 25 personas, éramos investigadores, juristas, bioéticos, en un campo muy concreto, en el campo de organoides y en el campo de quimeras, porque se estaba empezando a generar tal
tal dilema en cuanto a definiciones entre nosotros, entre los científicos, que realmente tenemos que tener organismos que nos ayuden a comunicar los hallazgos y a tener ciertas herramientas de control para evitar que ocurran estas cosas. Yo trabajo en un ámbito que al final, bueno, son organoides de riñón, suscitan poca controversia, pero sí que vemos que tenemos, bueno, pero quizás en el día a día muchos dilemas. Para ti, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Publicar papers o hacer algo más? Yo creo que para todos el objetivo es entender, ¿no? Entender, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos el interés de entender cómo se genera ese tejido y tenemos una oportunidad de hacer un modelo, como decíamos, un modelo artefactual, porque es un modelo que estamos construyendo en el laboratorio. Hasta ahora, todo este tiempo nos ha ayudado a entender cómo se genera la nefrona, que es la unidad estructural del riñón. Y sobre este modelo efectuamos preguntas relacionadas con enfermedades humanas. Para esto nos levantamos por la mañana para ir al laboratorio, ¿no? Y al igual que trabajamos en estos cultivos con microrriñón, pues trabajamos también en otros microtejidos, ¿no? Y bueno, y conozco a muchos investigadores, veo aquí a Antonio García de Herreros, ¿no? Que es el mentor de un investigador aquí muy potente en Barcelona, Eduard Valle, que trabaja con otro tipo de microcultivos, ¿no? Microcolon, organoides de colon. Y el campo en general puede utilizar un modelo para formular preguntas en diferentes tejidos. ¿Tú ¿no? cuando necesitas dinero para investigar, qué les cuentas? ¿Que quieres entender? Sí. ¿Y te lo dan? Sí. Suerte, tienes suerte, hay gente que tiene suerte. De momento he tenido suerte. Este país es muy generoso. O sea, bueno, que he tenido ayudas nunca, nacionales y internacionales. Nunca, cuando tú hablas no dices vamos a generar un riñón que va a servir para trasplantar porque hay una demanda muy grande de riñones, pero hay gente que sí vende su ciencia de esa manera. Ahora después de años, de muchos años, en el laboratorio hemos empezado a observar que podemos llevar estos microcultivos a aplicaciones en regeneración, que era algo que comentaba Tamara, ¿no? Lo que uno dice que quiere hacer cuando empieza un camino, ¿no? Y donde luego uno se ve al cabo de muchos años. Y ahora a lo mejor en algún proyecto sí que empezaremos a decir que queremos utilizar órganos descartados para regenerar. Y he traído alguna diapositiva porque yo creo que el camino en el campo nos está llevando a algo así, no es únicamente algo que hacemos en el laboratorio. Nosotros teníamos este sueño, ¿no? De poder regenerar órganos y es verdad que fuimos muy ilusos porque pensaba que podíamos generarlos de la nada. Vamos a generar un trocito del córtex del riñón y vamos a hacer con bioingeniería, ¿no? Y hemos visto después de mucho tiempo que eso es difícil. Sí que podemos utilizar órganos que no funcionan bien y utilizar el organoide para intentar regenerar el órgano. Y esto que veis aquí es una máquina de perfusión, son las que se utilizan, por ejemplo, en contexto de trasplante, para utilizar las máquinas para mantener el órgano vivo previo a trasplante y se infunden unas soluciones para intentar regenerar el órgano metabólicamente o para mantenerlo antes del trasplante. Esto es un riñón de cerdo, no es un riñón humano, por supuesto, pero sí que hemos podido empezar a utilizar este sistema para infundir organoides, ¿no? Si ahora me preguntas, ¿en tus proyectos vas a contar algo así? ¿Voy a generar un riñón? No, pero estamos en el campo, al menos en organoides de riñón o de corazón, empezando a tener ese tipo de aproximaciones, ¿no? No generarlos de cero, de la nada, sino intentar regenerar órganos. Y esto no lo puedes hacer solo. Este proyecto, esta foto que veis aquí es el fruto de 3 laboratorios de España, 2 laboratorios europeos. O sea, son trabajos, ya lo sabes, ¿Hay alternativas a los organoides? En el riñón, por ejemplo. Estoy pensando en un investigador español que trabaja en China. Que hay una técnica que es muy interesante y que es alarmante, pero es interesante. Sabemos lo suficiente de la genética como para saber que hay instrucciones muy arriba que si las tocas te cargas el riñón totalmente. Entonces tú construyes un cerdo, que es el animal más próximo a los seres humanos, como sabemos, porque todos conocemos muchos cerdos,
es una cosa que entonces eso tiene su valor y su utilidad. Entonces tú construyes un cerdo que no tiene su riñón y ahora tú muy temprano en el embrión le pones células embrionarias humanas y por alguna razón esas células colonizan el nicho que ha dejado ese vacío del riñón y genera un riñón que es mucho mejor que cualquier cosa que hacemos en el laboratorio, porque el embrión sabe cosas que las células no saben, igual que las células saben cosas que los genes no saben. Y hay mucha esperanza. Este investigador español, Esteban, publicó un papel muy impresionante, hay que decirlo. Estas cosas ocurren. Esto está muy problemático porque estas células se escapan y pueden generar células germinales, células en el cerebro, pero hay trabajos muy interesantes. Esa es una línea que se está utilizando ahora por este tipo de trasplantes, porque ahí sí, porque una cosa es generar estos microórganos, como tú dices. O sea, luego hablaremos del embrión y os sorprenderán algunas cosas, pero el problema es que en un momento dado el chisme tiene que crecer y crecer de una manera que ahora sea útil. Y eso tiene que pasar dentro de un contexto que por el momento no podemos crear en el laboratorio. Por eso estos animales quimeras que se llaman, se ha hecho con la vasculatura, lo del riñón fue quizás lo más impresionante, se ha hecho, ahí hay muchas barreras técnicas. Y como os podéis imaginar, no es fácil tener un laboratorio en el que trabajas con cerdos a la escala que hace falta. Pero esa es una vía que también muchas veces, como estamos muy ilusionados por este tipo de ciencia y las células madre y tal, pero por ejemplo, trasplantes de corazones de monos o de riñones de monos a pacientes, hay mucho trabajo en todo eso. Y a veces este lo que está hecho normalmente más por médicos, se tapa un poco por la necesidad de hacer por eso aquí. Yo creo que esto llevará, como tú haces y como tú dices, a crear las partes, ciertas partes del órgano, que van a ser útiles. Pero yo soy un poco escéptico que incluso en tu vida, que eres mucho más joven, vayas a ver un órgano salir en el laboratorio. No sé cuál es tu impresión. Igual, es muy complicado. Bueno, al menos en riñón lo veo muy difícil, porque al final... Mejor que no me hayan oído, ¿eh? En riñón yo creo que no va a ser uno de los demostradores en ningún caso, porque es un órgano que además tiene 23 tipos de células distintas. Pero es un órgano muy necesario desde el punto de vista de trasplante y por eso es importante. Pero el abordaje que quizás se plantean o plantean algunos de la nada a partir de unas células generar un riñón entero, no lo voy a ver. ¿Pero el cerdo? El cerdo, el trabajo de Miguel Ángel Esteban, que lo conozco bien, es un trabajo como prueba de concepto, es muy interesante. Realmente es el abordaje hasta ahora más perfecto que se ha hecho, ¿no? A nivel de tecnologías, de técnicas, pero yo creo que falta profundizar más, porque al final... Una cosa interesante cultural de este trabajo, y es importante entenderlo, China ha decidido que va a ser una potencia mundial en tecnología, porque la cantidad de dinero y de empeño que requiere este tipo de trabajo no se puede hacer, y ahora mismo China está impulsando mucho, sobre todo en este campo, este tipo de trabajos que son importantes, pero que va a ser muy difícil trasladar a otros sitios, más allá de prueba de concepto, porque esto no es solo trabajo de laboratorio. Incluso si tú quisieras, es otra cosa que mucha gente no sabe, que si quieres traducir lo que estás haciendo en el laboratorio a algo que sea trasplantable, tienes que tener un setting completamente diferente, los GMPs y todas estas cosas que son. Pero a mí me parece que si uno no tienes el capital para invertir en eso, China sí lo tiene. Y a mí me parece que también hay cuestiones culturales ahora que van un poco más allá de lo que hacemos y que tenemos que tener un ojo en China por muchas razones. Pero en esto de la ciencia y de este tipo de campo están poniendo muchísimo dinero. Hay cosas culturales. ¿Tú crees que comunicamos bien con la gente sobre todo esto? Yo creo que no muy bien. ¿Por qué y cómo podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues también los científicos tenemos que recibir formación en comunicación y tenemos que... No podemos hacerlo todo. ¿La palabra humildad aparece? También. No somos Dios, también, todavía. Pero creo que los científicos, y hablar de toda la comunidad científica es peligroso, pero si han habido errores, puede ser que en algún caso que estés pensando, no sé, sea un problema de humildad,
yo también creo que han sido errores en cómo se han comunicado las cosas. No Por le veo ejemplo. tanta maldad. Por ejemplo, en nuestro propio campo, con los organoides de riñón o con los organoides de cerebro, este propio investigador que comentaba, ¿no?, que tenían propiedades, los organoides de cerebro que parecían cerebros de un niño de 2 años, pues yo no sé si fue intencionado o no, pero todo lo que eso provocó fue muy malo para el campo. Entonces, tú apelas a la humildad, yo no sé, no conozco a ese investigador si fue un problema de humildad, pero en nuestro campo yo creo que han habido errores en cómo hemos comunicado las cosas y lo rápido que nos hemos avanzado a partir de un hallazgo muy concreto, ¿no? Cuando en 2013 muchos laboratorios empezaron a hacer organoides, la revista Science dijo, ostras, esto es un hito, ¿no?, en el campo y vamos a poder hacer, mini tejidos y mini órganos absolutamente de todo, ¿no? Y es importante también ir a la historia. Yo he traído alguna diapositiva que no voy a tener tiempo de mostraros, pero el hecho de que podamos hacer estos microcultivos en el laboratorio nos tiene que plantear que más allá de conocer las células, los genes, la epigenética, tenemos que conocer también cómo poner estas células en la placa de cultivo, algo que parece muy trivial. Y cuando uno va un poco a la historia del cultivo celular, ya en el año 1900 se cultivaban en gotas de linfa células de rana y esa manera de cultivar, ¿no?, en gota flotante es lo que utilizamos hoy en día para hacer muchos cultivos. Es decir, han pasado muchos años, pero aún seguimos siendo muy inexpertos, ¿no? Entonces, siempre nos gusta también poner esto en valor, que han pasado a lo mejor 150 años de investigación. Bueno, pero hemos mejorado. Pero sí, por terminar esta fase en una nota un poco más positiva, hay unos organoides que sí funcionan. Esto fue descubierto por Hans Clevers en Holanda y tiene que ver con una cosa que está pasando en todos y cada uno de vosotros en este momento desde que habéis comido. Y es que vuestro estómago, las células están muriendo, pero siempre tenéis el estómago ahí. Cada semana tenéis un nuevo intestino. No sé si lo sabíais, pero cada semana... A mí lo que más me gusta es saber que cada 10 años tenemos nuevos huesos. No sé si lo sabíais, pero los huesos se regeneran cada 10 años. Con lo cual esta chaqueta me la tengo que comprar nueva, no porque sea más gordo, sino porque mi frame, mi percha ha cambiado. Eso es muy útil, lo de los huesos. Pero nuestros tejidos están constantemente en regeneración. Entonces, estas células que mantienen el tejido en esa reacción son células embrionarias, no, células adultas madre, de las cuales se ha referido Nuria. Y las del intestino, por alguna razón, cuando este hombre, un japonés también trabajando con Hans Clevers, las puso en la placa, de pronto formaron precisamente las criptas del intestino. Este campo, quizá porque esas células lo que quieren es hacer un intestino y la van a hacer y son... Imaginaros, el intestino, lo que coméis ahí, no lo penséis, pero le echamos ahí una cantidad de mierda bastante grande. Entonces, esas células están acostumbradas a trabajar en un sistema bastante sucio. Quizá por eso son capaces de hacer estos organoides de intestino en la placa. Estos ahora mismo se han conseguido hacer con humanos, hay cosas muy interesantes, y en el ratón ya se están trasplantando en ratones, en el intestino del ratón, y el intestino del ratón acepta eso. Y eso se está utilizando, yo creo que ahí sí, dentro de 10, 15, 20 años, va a haber posibilidades. Una de las cosas de la manera en la que se están utilizando, por ejemplo, estos organoides de intestino con mucho éxito, por supuesto, cáncer de colon es una enfermedad muy corriente, muy común. ¿Cómo miras los tratamientos? La gente lo que hace ahora es avatares de ese paciente, por ejemplo, hacen organoides de esos intestinos enfermos y ahora prueban drogas en los intestinos del tratamiento, porque esos intestinos son cancerosos. Entonces miran cómo se comportan las drogas en el organoide y luego van a la clínica. Y eso se ha demostrado y funciona. O sea que hay algunas cosas, es como tú decías también, es lo que nos dejan las células, no es lo que nosotros queremos. Y las células del intestino, quizá porque trabajan en ese ambiente sucio, interaccionando con la comida, con las bacterias, con todo, pues son capaces de hacer eso. Pero ahí hay mucha promesa, yo creo. Las estructuras que se forman son... ahí no hay error, y es muy interesante. Pero vamos, pero lo de la comunicación, totalmente de acuerdo. Y una pregunta que a ti te gustaba, que es interesante y que tiene que ver más con España y tiene que ver con incluso Cataluña, quizás, no lo sé, pero si hay un framework legal, algo ¿cómo se controla? ¿Hay mucho trabajo en España en organoides? Yo no lo sé. ¿Está controlado de alguna manera? ¿Se debería de controlar? ¿Qué es lo que piensas?
El marco en el que trabajamos es amparados por la ley de biomedicina, ¿no? Y sí que es verdad que el ámbito jurídico del organoide todavía está por definir en España. Es decir, la ley lo que dicta, ¿no?, es el uso de las células primarias a partir de las cuales vamos a generar esos cultivos. Esas células vienen de un donante. Y ahí sí que hay una ley que ampara, ¿no?, la donación para uso en investigación biomédica. Pero luego el fin uso, imaginaos, ¿no?, ese paciente tiene que ser informado de qué es lo que va a ocurrir con sus células y qué es lo que va a ocurrir con su información genética en el caso hay un estudio de este tipo. Entonces, hoy en día, de hecho, está habiendo una cierta revisión en el ámbito, en España, en cuanto a si deberíamos definir un marco regulatorio para el organoide y para estos cultivos que van a perpetuar el uso, a lo mejor primario, porque el organoide, estabas comentando, ¿no?, hacer organoides de cerebro, hay gente que los tiene 2 años. O hacer, por ejemplo, otro tipo de organoides que no hemos comentado aquí hoy. Imaginaos que tenéis acceso a una biopsia de pulmón muy pequeña y para poder hacer un micro cultivo pulmonar coges esas células de la biopsia, las pones en un ratón para que el ratón haga de huésped para que esas células puedan crecer y a partir de aquí hacemos los organoides. Ha habido un proceso de transformación brutal desde la célula de origen hasta el organoide de pulmón. Y con ese organoide de pulmón, luego investigadores pues hacen estudios de drogas, de fármacos, identifican una diana terapéutica. Hay que informar al donante inicial de todo ello. Y hay que explicar bien para qué vamos a utilizar sus células, su biopsia y dar un marco regulatorio. Entonces, en España estamos amparados por una ley muy clara que define el fin uso de las células, pero sí que es verdad que estamos en un debate en cuanto a hasta qué punto tenemos que hacer un espacio al organoide y qué es el organoide. Desde el ámbito jurídico, ¿dónde lo encasillamos? Pero también muchas una veces terapia eso... avanzada, es un producto sanitario, es decir, hay que regular. Pero muchas veces ese marco regulatorio viene definido por la demanda que hay. Entonces mi pregunta es, ¿hay mucho trabajo de organoides en España, como en lo que se hace en tu laboratorio, o no? Hay trabajo en España en cuanto a organoides de células madre adultas. En colon he comentado el doctor Eduard Valle que hace investigaciones muy parecidas a las que estabas comentando, ¿no? En páncreas, en vejiga y también en pluripotentes. Entonces hace falta un marco regulatorio. Hace falta un marco regulatorio porque además hoy en día no únicamente estamos hablando en el ámbito nacional, sino en el ámbito europeo. Tenemos que también trabajar en un paraguas que sea lo más homogéneo posible, ¿no? Y en estos términos son los que ahora se está trabajando en España, en intentar también ver cuáles son las recomendaciones que ha dado, por ejemplo, la comunidad internacional, dónde marca los organoides, en el ámbito jurídico, dónde quedarían enmarcados. Y este diálogo o este trabajo se está haciendo desde hace aproximadamente unos 3 años ahora. Si pasamos al embrión, porque todo esto el cirujano te abre, en los rayos X tú ves estas cosas, pero de pronto hay un misterio, ¿no?, que mucha gente quiere decir que es el misterio de la vida. Mucha gente dice que hacer un embrión es crear vida. Es una cuestión curiosa e interesante, y la idea de hacer un ser humano no es una cosa que a uno se le hubiera ocurrido hace muchos años, ¿no? ¿A ti se te ha ocurrido, se te ha pasado por la cabeza hacer un ser humano? ¿Y otro animal? ¿Merece la pena hacer un ser humano? ¿Para qué querríamos hacer un ser humano? Yo me conformo con entender un microrriñón. Sí, lo ha dicho varias veces, se conforma con entender, y eso es bueno, ¿ok? Entonces, yo me preguntaría ¿para qué? ¿No? ¿Qué finalidad? ¿Para qué quieres entender? Y es que yo te contesto algo que parece una obviedad, pero es que creo que es importante que nos preguntemos muchas veces ¿para qué? Y si realmente lo que vas a investigar solamente lo puedes investigar así o lo podrías investigar de otra manera. Entonces, en mi caso, no es la pregunta que me motiva a levantarme por la mañana, pero puedo entender que hay muchas personas a mí tengo que confesar en esto, que lo que me motiva interesa. por la mañana es agarrar la taza de café. Eso es lo que más me motiva por la mañana. Luego ya podemos empezar a pensar si es el fútbol, la ciencia o la política, pero a mí lo que me motiva, lo que me levanta es el café. Pero ella tiene razón, o sea, ¿para qué queremos hacer un embrión? Parece una pregunta
que sorprende porque parece obvio que no hay razón, que no hay una razón buena, a no ser que lo que quieras es pasar a los libros de historia, ¿no? Siempre cuentan la historia de Eróstratos. Eróstratos era un hombre que quería pasar a la historia a toda costa. Entonces, ¿qué se le ocurre? Era griego, claro, con ese nombre no podía ser de otra manera. Entonces, él quiere pasar a los libros. Entonces, no se le ocurre más que quemar el Partenón. Y eso quema el Partenón. Entonces, le llevan a juicio y el juez sabe que él lo que quería era pasar a los libros de historia. Entonces, prohíbe que ese nombre, el autor de tal desfachatez, pase a los libros de historia. Pero sabemos que se llama Eróstratos. Entonces, si haces una barbaridad, vas a pasar a los libros de historia. De hecho, esto pasó con He Jiankui. Habréis oído todos la historia, que es una de las cosas, el tema de CRISPR, todos habréis oído, son las tijeras genéticas que son capaces de cambiar el genoma humano de una manera muy precisa. Y entonces, esto está siendo muy útil, es otra conversación, pero incide en lo de los embriones porque todo el mundo había puesto una línea roja en no modificar a un embrión. ¿Por qué? Porque si tú modificas genéticamente un embrión, cambias la línea germinal y ahí ya has intervenido en la evolución y en la herencia de la persona. Nadie quería tocar esta línea roja. Y este hombre chino, de una manera un poco subrepticia, un día anuncia que ha hecho CRISPR en 2 bebés, 2 gemelas chinas. Se organizó, como dicen en mi pueblo, la de Dios es Cristo. Y eso ha creado un problema muy gordo, porque ha creado ahí una cuestión ética, pero el problema es que no es solo un problema de que o sea, él tenía una razón para hacer eso. Él fue muy... De hecho, utilizó... Se podía haber hecho todo de otra manera, pero lo que él utilizó fueron 2 progenitores que tenían SIDA. Se sabe que hay mutaciones de un cierto receptor que protegen al SIDA. Esa es la gente que está protegida del SIDA, o sea que hay unas mutaciones en un receptor. Entonces, lo que quería era cambiar el embrión para que no tuviera el SIDA, puesto que iba a tenerlo en la madre con SIDA. Lo que pasa es que hizo una chapuza de trabajo, como se vio luego. Hizo una chapuza, nadie sabe dónde están, son 2 niñas, nadie sabe dónde están las 2 niñas. Si me ayudan algo, a lo mejor no, ya me lo pongo yo. Vale. Nadie sabe dónde están estas niñas, al hombre le metieron en la cárcel. Ha sido un lío tremendo, pero ahí había una razón. Él quería y se han hecho muchos... Ahora ya se están planteando si eso es posible o no. Yo estoy en contra de eso. ¿Para qué queremos? Esto es una parte de para qué queremos jugar con los embriones. ¿Para qué queremos hacer un embrión? Yo no sé si alguno de vosotros... Resulta que la fertilidad humana es un desastre. Solo un 30% de los huevos fertilizados llegan a término. Un 30%, y de ese 30%, más del 50% tienen defectos. Es decir, entender qué pasa esto no lo puedes hacer con los seres humanos. O sea, digamos que estoy dando el ángulo positivo, pero que hay razones, porque las clínicas de fertilización in vitro no mejoran esa estadística. De hecho, si nada, la empeoran. Es decir, ¿y cómo vamos a mejorar? No os quiero decir que tener un niño o una niña es una cosa muy importante para el ser humano. ¿Cómo vamos a mejorar eso? Uno tiene que hacer experimentos. ¿Cómo vamos a hacer experimentos si no podemos? Muchas veces esto es una justificación a posteriori, aunque hay gente que ya la había hecho a priori. Pero a mí me parece que ahí ves ejemplos de para qué queremos hacer un embrión humano. Ahora, la pregunta es si lo que está pasando en el campo es lo que tiene que pasar, porque lo que es yo diría que lo que está pasando en ciertos aspectos del campo, lo que se está produciendo es peor que los organoides, en calidad y en estructura y en organización. Pero todo el mundo lo que hace es decir que han hecho un embrión, que han hecho, yo creo que ahora estamos aquí con tus... Que eso es lo que sale todo el rato en las líneas, ¿no? Aquí. Tienes que engancharte. No sé si es que tengo un cabezón muy grande o que las orejas... Vale. Bueno, o sea, esto es lo que tenemos, ¿no? Y eso inspira situaciones pues, como lo del mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Que dentro de poco esas cabeceras, que luego resulta que no son nada más que cabeceras, que lo que quieren es captar la atención de los periódicos y de la gente, pero entre medias has creado falsas expectativas a la gente porque escondes detrás de eso que lo que quieres es mejorar la fertilidad, que es un tema muy importante. Pero ves, esa para mí es una buena razón, pero hay que hacerlo bien, igual que lo de los... Pero en este caso, porque es una cosa curiosa, ¿no? Es más fácil, por lo menos en el ratón lo sabemos, hacer un embrión que hacer un organoide. Un embrión temprano, no estamos hablando de... Por alguna razón las células están muy programadas y se entienden mejor
porque claro, el sistema es mucho más sencillo que un riñón, pero son capaces, en el ratón se pueden hacer hasta la medida de la gestación, pero en los humanos hay mucha historia y hay muchas... Tú, claro, trabajas con los organoides, entonces no sé cómo ves toda esta historia de los embriones, si con horror, con interés, con curiosidad, ¿cómo lo ves? Bueno, con precaución, porque es un ámbito que desconozco, es decir, y porque uno sabe poco de lo que realmente sabe, ¿no? Es decir, yo digo, bueno, hacemos esto y estamos muy centrados en un modelo concreto, unos cuantos días de cultivo, y ya me parece una maravilla, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que también cuando trabajáis con estos modelos y utilizáis el embrión como modelo de estudio, ¿no? Utilizáis el embrión en un primer momento, entiendo, de ratón, habéis trabajado muchísimo en entender el modelo natural, o sea, los embriones de ratón, para entender pues, cómo se movían las células dentro del embrión. Hay menos células en ese estadio que cuando el riñón empieza a desarrollarse. Entonces, me parece un modelo muy bonito, muy complicado, pero lo miro desde este lado, ¿no? Lo miro desde el lado de alguien que no sabe absolutamente nada. Entonces, cada vez que hay un hallazgo en vuestro campo, sí que es verdad que ha suscitado, en algunos casos, mucho debate, ¿no? También por estos titulares que se han ido produciendo y porque hay escuelas también en cómo las cosas se han explicado y cómo se han dicho. Y aquí también te quería preguntar, ¿no? ¿Estos modelos realmente qué son? O sea, cuando hacéis estos modelos en el laboratorio, ¿hasta ahora qué es lo que se ha conseguido, ¿no? Trabajando en vuestro campo? Quizás esto ayuda a entenderlo. Creo que, o sea, lo primero me gustaría, perdón, voy a avanzar, pero luego quiero volver a eso, porque eso es muy importante. Pero quiero primero responder a tu pregunta. Ahí tenéis los primeros pasos en el desarrollo de un ser humano. La fertilización in vitro ha sido muy útil, eso fue un milagro. A mí la historia de conseguir la fertilización in vitro me parece un tema de biología del desarrollo que ha dicho Tamara, es en lo que trabajamos, que se debería de enseñar más. Lo que pasa es que lo vemos desde el punto de vista de la biología reproductiva, pero es una historia fantástica de biología que a mí me emociona y que me gustaría compartirla con los que os interese. Y ellos lo que consiguen es fertilizar en una placa un huevo y que eso se empiece a dividir y que genere lo que se llama un blastocisto, que es lo que veis ahí que pasa en la primera semana. Durante la primera semana de un desarrollo humano se forman esas células que son la semilla del embrión y que están rodeadas por una serie de células que van a permitir al embrión interaccionar con la madre. En ese momento, ese trabajo de la fertilización in vitro ha abierto el estudio a muchas de estas cosas, como ahora hay tantos embriones que se descartan, hay muchos estudios, pero ahora el embrión se esconde. Al cabo de la semana se esconde, se implanta y se implanta muy profundamente, de una manera que ahora desaparece. La mujer no sabe que está embarazada y durante las próximas 2 meses no sabe que está embarazada. Y ahí están pasando un montón de cosas, como os enseñaré en este momento. Entonces, ahí ya empieza un proceso en una cosa muy pequeña. Ahora no pensaba ahora, pero volveré adelante. O sea, ahí tenéis los modelos que se han generado, que la mayoría de ellos, en imitación total del embrión, paran en el momento de un proceso que a mí me fascina, que se llama gastrulación, en el que no tenemos que entrar. Pero ocurre al final de la segunda semana. Es cuando nosotros vamos a emerger nuestra estructura, nuestra organización. Durante la segunda semana lo que el embrión está haciendo es construir un nicho, apoyado en la madre, escondiéndose, preparándose para todo lo que va a seguir. En la tercera semana ya empieza todo. Los embriones, lo que se ha conseguido a partir de células madre, son los primeros pasos y ahora se ha llegado de una manera milagrosa, porque ocurre 1 de cada 1000. ¿Okay? Pero ahora quiero que veáis una cosa que tiene que ver con mucho, que es en la siguiente slide. ¿De qué tamaño de objetos estamos hablando? Porque cuando enseñamos a algunos nos dicen, son muy pequeños. Yo tengo, con relación a lo que dijo Nuria, tengo la suerte de estar trabajando con un grupo muy pequeño en Ámsterdam que se llama el Dutch Fetal Biobank, porque lo que creemos que es muy importante crear una colección de datos de embriones de verdad, pero es muy difícil encontrar estos embriones tan pequeños, porque los abortos no se ocurren. Ellos trabajan con embarazos ectópicos, que les permiten conseguir embriones más temprano. Y estamos aprendiendo que esta mujer trabaja mucho en
en public understanding, en interacción con el público, y me regaló una cosa que hizo ella que te dice exactamente lo que es un embrión. Ahí tenéis embriones de 6, 7, 8, 9 y 10 semanas, junto a un dime americano y a un euro. Quiero que veáis el tamaño de un embrión de 8 semanas. Esto ya es un feto. Esto no es un feto. Ahí está todo. Tiene dedos, tiene manos, tiene pies, tiene un corazón que funciona, tiene huesos. El cerebro está creciendo. Cabe en un euro. Dejo que lo penséis un momento. Ella hace este tipo de maquetas, que es una maqueta real, está basada en embriones de tamaño. Entonces no es sorprendente que estas estructuras son mucho más pequeñas, son medio milímetro. Eso es pero también a mí me parece que es importante que entendamos que somos muy pequeños. De hecho, en este momento no hay gran diferencia entre el embrión de un elefante y un embrión humano. Y ahí está el problema de muchos de estos organoides. Tú hablabas de microorganoides. La cuestión es ahora cómo crecer de una manera que se llame el scaling. Pero a mí me parece que es interesante. Entonces, estas estructuras que estamos organizando y que estamos creciendo, ¿qué son? Esa es una gran pregunta que tenemos. ¿Son embriones o no? Por eso te preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo los...? Porque, claro, tampoco sois muchos los investigadores que trabajáis con estos modelos, entonces debe haber algún tipo de consenso que define qué son esas estructuras, o lo estáis determinando, igual que ha pasado con los organoides. Yo te podría decir aquí, no he querido alargar mucho, cuáles son los criterios mínimos para que podamos definir que tenemos un microórgano de estos que hemos llamado en el laboratorio, ¿no? ¿Ocurre lo mismo en vuestro campo de estudio? ¿Se está definiendo hoy en día? ¿Es algo que ves difícil? ¿Lo vais a circunscribir en función de los días que estáis estudiando? El problema que estamos encontrando, y es un problema, es un problema muy importante. Yo creo que mucha de esta investigación se está haciendo en países como el Reino Unido, Holanda, Alemania. En Francia no tanto, y en España tampoco, hay muy poca gente. Entonces, pero en esos países, sobre todo el Reino Unido, siempre ha ido por delante en muchas de estas cosas. Pero esto está planteando problemas en los que se mezcla la biología, la ética y la ley. Y es muy complicado, es muy complicado. Hay gente que piensa que los científicos no deben de tener opinión moral. No, hay gente, y es cierto, la ética es una rama completa. Nosotros podemos tener opiniones, pero los éticos van a plantear preguntas y van a ver cosas que nosotros no pensamos y que no... Por ejemplo, hay gente, te voy a dar un ejemplo, en el campo de la ciencia, hay gente que dice que la manera, porque ellos piensan que estos embriones van a ser capaces de desarrollarse un día a este tipo de tamaño. Entonces, claro, ese es un ser vivo. Bueno, a lo mejor es un ser vivo desde el principio. Lo que te estoy diciendo es que es complicado. Pero lo que quiero es que veas cómo algunos lo quieren arreglar. Dicen, no, para resolver el problema lo que empezaremos es con células que no pueden hacer el cerebro y el corazón. Y entonces ya no tenemos un ser humano. O sea, que para solucionar un problema ético, crean un problema ético más gordo, porque entonces lo que estás creando es una estructura a la que has dañado. O sea, ahora mismo hay mucho problema en la definición del embrión. ¿Okay? Hay diferentes legislaturas en el mundo, tienen diferentes definiciones. De hecho, la clonación cambió completamente la definición del embrión y en España, curiosamente, se quedó la original. Es decir, un embrión se definía como el producto de la mezcla de un esperma y un huevo. Pero claro, si tú ahora haces clonación, ¿eso qué es? Y sale un animal, o sea, ahí no hay ninguna duda. Ese es un embrión, lo que sale de la clonación. En España sigue la denominación original, con lo cual se pueden hacer esos experimentos, pero hay países en los que no se pueden hacer estos experimentos. Entonces, la unificación de criterios en la definición del embrión es muy complicada en este momento. Hay gente que no quiere ninguna regulación porque lo que quieren es tirar para adelante y ver cuándo. Yo soy de los que abogan por una regulación. Ahí entramos en temas de definición que no son fáciles. O sea, estamos en lo de siempre. Si yo os pregunto, pensaros cuando salgáis de aquí, ¿qué es un embrión? Yo he hecho el ejercicio y he hecho el ejercicio y es muy difícil. Yo llevo toda mi vida trabajando con embriones, pero ¿qué es un embrión? Si yo empezamos a preguntar, veríais que cada uno tenéis una visión. Como dijo aquel juez cuando le preguntaron qué es la pornografía, dice, no lo sé, pero cuando la vea te lo digo. Con un embrión me pasa lo mismo. Yo no sé, no te puedo definir un embrión, pero si veo uno y a ti te pasa igual. Eso es un embrión, pero ¿qué es un embrión? Es una definición muy difícil. En fin, lo que quería terminar, que era y ya vamos terminando, resulta, alguno quizás conocéis ese número de la revista Life que surgió en 1965,
Y es curioso, ese momento, y aquí ya estamos tocando los temas de por qué el tema de qué es un embrión es tan delicado. Hasta ese momento, hasta 1965, la gente hablaba muy libremente de lo que es un embrión, se hacían experimentos con embriones, hay cosas muy interesantes. A nadie le preocupaba la ética y la moral, pero de pronto este fotógrafo sueco muestra estas fotos en este número de la revista Life, como ves, muy interesante. Luego escribió un libro fotográfico sobre todo eso. Es el momento, los 60, liberación, el aborto. Los aborcionistas cogen estas imágenes para decir que un ser vivo es independiente desde el principio, y de pronto ahora tenemos todo el debate del aborto con la definición del embrión. Y es por lo que el tema de la definición de un embrión es muy delicado. Estos experimentos ahora mismo, todos estos experimentos de embrión, en los Estados Unidos es muy complicado, en Europa somos más liberales, es un proyecto importante, pero creo que aquí estamos jugándonos mucho, porque creo que aquí van a pasar cosas, no sabemos todavía qué, pero hay que pensar en definiciones, en ley, hay cosas excitantes de la ciencia, pero plantea la pregunta de, ¿te tienes que dejar llevar por tu interés y tu curiosidad, o en algún momento tu curiosidad tiene un límite? No sé si es... Para mí, por decir mi punto de vista, yo creo que sí, que la curiosidad tiene un límite. Claro, es que has mencionado, ¿no?, en varias ocasiones, ¿no?, el tema de esas investigaciones que suscita preguntas, suscita debates, y también depende mucho de la ambición que tenga ese investigador y hasta dónde quiera llevar el modelo. Comentabas el tema de la investigación en China con las tijeras moleculares, ¿no?, para una pregunta muy concreta, y ahí toda la comunidad científica pues realmente lo tuvo claro, es decir, se paró, y hoy en día pues hay unas líneas rojas que sabemos que no podemos cruzar, ¿no? Pero me parece un ámbito de estudio que, al menos, como decimos, ¿no?, yo no soy experta en lo que trabaja Alfonso, pero se me escapan muchas cosas a nivel práctico, y también en cuanto a la necesidad de hacer este marco de definición, que parece una obviedad, pero a nosotros en Organoides nos ha venido muy bien llegar a ciertos consensos científicos, técnicos, para definir qué es lo que estoy haciendo, y luego también tener muy claro que son modelos de estudio. Y hasta ahí también te quería preguntar, igual que me preguntabas a mí, ¿no?, los organoides, comentabas con organoides de colon, ¿no?, que serían quizás los ejemplos más prácticos y en los que a lo mejor en 10 años se pueden ver trasplantes incluso, ¿no?, en algunas patologías. Para ti, en este ámbito, ¿dónde crees que vamos a ver, más allá de entender, porque sí que estáis ahora en un momento de entender cómo se generan estas primeras estructuras, ¿dónde veis una aplicación más directa? Bueno, sobre todo en el entendimiento de la infertilidad. Es decir, podemos hacer lo que se llaman blastocistos, que es el producto de la primera semana de la gestación, a partir de células madres, sin esperma y sin huevos. Entonces ahí ahora hay que implantarlo. Y ahí es donde fallan muchos de las pregnancies, fallan ahí. Entonces me parece que ahí, con un sistema artificial de implantación, con estos sistemas sí se podría estudiar. Los que se salen descartados, ahí hay problemas, pero yo creo que eso es un ejemplo. Lo que a mí me preocupa es algo que va a pasar, porque estos embriones muy tempranos se pueden hacer con mucha frecuencia y salen muy bien ahora mismo. Alguien en China cogerá uno de mono y lo pondrá a una mona, y saldrá un monito, y en ese momento va a haber un problema. En esa nota tan optimista... Como sabéis, ahora, antes de clausurar, hago una pregunta para la última intervención de los dos ponentes. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Y yo creo que, claro, yo os estaba escuchando la pregunta cuando te levantas por la mañana y vas al laboratorio. Bueno, en todo lo que estabais explicando, y también en otros diálogos donde aquí hemos tenido científicos, no deja de ser el principal objetivo, de algún modo, curativo, ¿no? Como la pregunta de cómo podemos curar las enfermedades, y seguramente hoy se está muchísimo mejor que hace pocos años, ¿no? Entonces, yo creo que en el trabajo científico del que estáis hablando, pues está
un fin muy noble y mucho más interesante y estimulante que yo que me pregunto que voy a ir a explicar a Dostoyevsky y las pasiones humanas que nos llevan a la perdición. Pero la pregunta que os quería hacer es, porque los dos insistís en la importancia del diálogo entre las ciencias experimentales y las humanidades, que de algún modo, como he dicho antes, es uno de los objetivos de estos diálogos, poner en diálogo la ciencia y el campo humanístico, el campo de las ciencias experimentales y el campo de las ciencias humanísticas. ¿Hasta qué punto, en qué sentido es importante para un científico el conocimiento de la filosofía, del arte, de la música, de la literatura? Pero no quiero, como una persona que viene del ámbito humanístico, solo plantear esto, sino también al revés, la importancia de la base del conocimiento científico para, por ejemplo, los estudiantes de humanidades. Si queréis hacer una última intervención en esta dirección, si quieres empezar tú, Alfonso, y luego damos... Muy brevemente, en realidad, si yo tengo un hobby o un interés, además del café por la mañana, la administración y luego la ciencia, por ese orden, es la historia sobre todo de la ciencia. En el pasado he tenido también interés en la filosofía, pero quizás la historia contiene filosofía y la historia es muy importante. La literatura, por supuesto, es un placer. La literatura muchas veces te inspira de maneras insospechadas, pero la historia para mí es muy importante porque te hace ver un poco no solo que pertenecemos a una tradición, que para mí eso es muy importante y es lo que me gusta pasarles. La gente joven no tiene ni idea de la historia. Y no hay que ser muy mayor, pero creo que la sociedad ha evolucionado de una manera que tenemos muchas cosas en las que pensar. Entonces yo creo que la historia la veo como un placer, el ver que yo soy parte de un hilo al que pertenezco, de los errores que se han cometido, los momentos de eureka, las cosas que se han olvidado, también me da un grado de humildad, de proporción. Pero también para compartirlo para mí la enseñanza, el disfrutar con la gente es muy importante y en ese concepto también la comunicación con la gente. A mí me parece que es en cualquier campo, pero sobre todo en este, saber hablar con vosotros es muy importante. Yo creo que no sabemos, yo creo que esa es una parte de nuestra educación que nos falta. Y yo por mi parte, a nivel personal, estoy ahora, tú decías, has pasado más al contexto, bueno, a estudiar más la historia. A mí, yo estoy todavía muy entusiasmada con la filosofía y con otros aspectos quizás también que son más fáciles de digerir para mí, ¿no? Como la mitología clásica, me encanta. Y yo creo que en mi caso ha sido muy oportuno también para ayudarme a pensar, o sea, ayudarme a pensar y abstraerme, porque, bueno, requiere también lo que decíamos, ¿no? Tienes que aprender también a pensar y abstraer y a sintetizar, ¿no? Y lo que hacemos a nivel empírico pues requiere también un poder de abstracción y ese diálogo continuo también te lo aporta la filosofía, ¿no? Y también me gusta mucho pensar que los primeros filósofos eran naturalistas, ¿no? Y basaban sus pensamientos en observaciones naturales, que es lo que estamos intentando hoy en día también traer aquí al debate, ¿no? Como una observación y una definición y el uso de una palabra marca un campo de estudio, embryoids, organoids, ¿no? Y cómo luego esto suscita toda una serie de reacciones en la sociedad, en el entorno científico, y cómo tenemos que modular todo ello para que continuemos trabajando sin perder el foco, que es tú te levantarás para el café en primer lugar, pero el foco es el para qué estamos trabajando en todo esto, ¿no? Y realmente esos modelos, en este caso que estamos hablando aquí hoy, ¿qué es lo que nos pueden aportar? Entonces, a la gente que tiene la suerte, ¿no?, de trabajar en el ámbito de las humanidades o en otro ámbito que no es el nuestro, yo creo que hay una complementación muy bonita. Y el problema es que no tienes tiempo de estudiar todo y hacer todo, pero sí que es algo que yo he hecho en falta en mi formación, porque al final lo hago de una manera muy mundana, ¿no? Tal vez siempre uno está a tiempo de leer más filosofía y literatura, pero al revés creo que no es tan fácil de hacerse científico. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este magnífico diálogo. Quedémonos un poco también con la idea de esta metáfora del fénix,
que de algún modo es una metáfora terapéutica, ¿no? Porque renace de sus cenizas la destrucción, pero también la creación, que de algún modo creo que engloba cosas que estáis trabajando, no solo vosotros dos, sino vosotros dos como representantes del mundo científico en este país, en Europa. Muchísimas gracias al público. La semana que viene continuamos. Vamos a hablar del agua, de la escasez del agua, con Ricard Soler y Carla Lancelotti. I moltes gràcies a tots per la vostra presència i a vosaltres per vuestras ponencias. Bona nit. Gràcies.